¿Cuántos quieren ser bendecidos como Abraham? Para ser bendecidos como Abraham hay que entender en qué tiempo vivió Abraham. Porque hay gente que dice, es que Abraham vivió en el Antiguo Testamento, eso hace parte de la ley. La ley, porque usted va a encontrar este término mucho en la Biblia. En la Biblia no, en la Biblia también lo va a encontrar. Pero mucho en las redes sociales para poder quitarle lo que le voy a enseñar hoy de su cabeza. Resulta que Abraham vivió en un tiempo donde no existía la ley. Diga conmigo, la ley de Dios. Después de Abraham vino Isaac. Después de Isaac vino Jacob. Después de Jacob, él tuvo 12 hijos que se llamaron las 12 tribus de Israel. Y ahí empezaron a formar tribus, o sea, grupos de familia que fueron creciendo y se volvieron tan numerosos. Pero ese grupo familiar que ya era muy grande, estamos hablando de muchísimas miles o cientos de personas, se apartaron de Dios. Diga conmigo, se apartaron de Dios. Entonces Abraham fue bendecido, Isaac fue bendecido, Jacob fue bendecido, los hijos de Jacob fueron bendecidos, pero se empezaron a apartar de Dios, ellos y su descendencia. Hasta que terminaron como esclavos en la tierra de Egipto. Alguien que diga conmigo, puedo nacer en bendición, pero puedo perder la bendición. Puedo hoy estar en bendición, pero si me aparto de Dios, pierdo la bendición. Amén. Mira, ténganlo por seguro, que a veces la gente, tú dices, ay, pero es que ese güey de la iglesia está bien, claro. Yo te explico cómo es la salida de la iglesia. Cuando tú te vas de la iglesia, todo el que se va de la iglesia tiene que ir por una razón, siempre negativa. Lo primero es que se apartó de Dios, se enfrió, ¿sí? Se fue. Por lo general la persona se va y le va a costar volver y casi imposible volver. Y al principio tú lo ves bien y parece que estuviera bien, pero al final estará mal. ¿Sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. El que se aparta del Señor termina como el pueblo de Israel en la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Diga conmigo, del pecado. Esa es la primera esclavitud que empieza a llegar con el paso del tiempo lejos del Señor. Nuevamente, pecado. ¿Sí? Después vienen las otras cosas como es la escasez, la enfermedad, etcétera, etcétera. Porque Dios nos trajo y nos acercó a Él para bendecirlo. Diga conmigo, para bendecirlo. Y si eso no lo entendemos, nos apartamos y estamos fuera de la protección de Dios. Diga conmigo, fuera de la protección de Dios. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? El pueblo de Israel estaba ahora en la esclavitud de Egipto, ¿correcto? Pasaron 400 años. ¿Cuántas generaciones no hay en 400 años? Estamos hablando de que en ese tiempo, usted lee la Biblia y las generaciones eran de 110, 120 años. ¿Sí? Muy parecido a lo de este tiempo. Pasaron 400 años de esclavitud, ¿sí? Una esclavitud en Egipto, es decir, varias generaciones apartados de Dios. Y dice la Biblia que después de 430 años empezaron a clamarle a Dios. ¿A quién? ¿Empezaron a qué? A clamarle a Dios. En vista de la mala situación, diga conmigo, de la mala situación, empezaron a clamarle a Dios y Dios los escuchó. Porque es que Dios escucha el clamor del que está clamando. ¡Aló! ¿Dónde está la gente que cuando está desesperado busca al Señor? ¿Cierto? Pero si usted lo hace de todo corazón y permanece, Dios va a escuchar ese clamor. Y ese clamor hizo que Dios mandara a un hombre llamado Moisés, que también había estado en esa esclavitud, pero Dios había hecho un plan para que él saliera de la esclavitud. Entonces él salió de esa esclavitud y se volvió en ese líder que Dios quería para que fuera y sacara a ese grupo de personas de la esclavitud. La primera esclavitud, ya le dije que era pecado, pero hay una esclavitud que va más allá del pecado, más allá de la pobreza, más allá del problema familiar. Se llama esclavitud en la mente. Diga conmigo, en la mente. ¿Por qué? Porque esta gente, ellos les predicaban a Moisés y no creían. ¿Por qué no creían? Porque había una esclavitud en su mente. Ellos, dice que Moisés llegó con el mensaje de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Dios? Dios les dijo, vaya y predíquele a mi pueblo. Mira lo que dijo, a mi pueblo. ¿Por qué? Ahora era su pueblo. Porque habían clamado. Diga conmigo, clamado. Y clamar es
Yo quiero que usted se imagine a alguien clamando. Clamando connota muchas cosas. Un día, dice la Biblia, que un ciego empezó a gritarle a Jesús y le decía: Jesús, maestro, ten misericordia de mí. Dice que Jesús se detuvo, volteó a mirar y le dijo: ¿qué quieres, ciego? A la distancia le dijo: ¿qué quieres, ciego? ¿Por qué Jesús, que iba caminando, se tomó la molestia de parar? Porque alguien empezó a clamar. ¡Aló! Jesús, maestro, ten misericordia de mí. Él no le gritó: ¡hey! Tengo un problema, ayúdame. Porque eso es lo que hace la gente. Jesús, maestro. Reconocer primero que todo quién es el que resuelve los problemas. Jesús es el que resuelve los problemas. ¡Aló! Él es el maestro. Necesito que tengas misericordia de mí. Entonces Jesús le pregunta: ¿qué quieres, ciego? La pregunta parece hasta tonta y obvia. Preguntarle a un ciego qué quiere. Y Jesús le dice: ¿qué quiere, ciego? Y el ciego le dice: recobrar la vista. Dice el pasaje que era ciego de nacimiento. Dice el pasaje, hay varios pasajes de ciego. En uno de los pasajes dice que el ciego de nacimiento viene y Jesús le echa lodo. Él dice que cogió tierra, escupió. Mi esposa no me hubiera dejado andar con Jesús si yo hubiera nacido en el año 0, porque él escupía y hacía una bolita. De seguro ella me hubiera dicho: malas amistades. Pero Jesús cogió barro, o más bien polvo. Quién sabe cuántas veces escupió, hizo 2 bolitas. Dice que le metió las 2 bolitas al ciego. ¿Por qué el ciego se dejó? Porque el ciego no vio. ¿Aló? Te pregunto, si tú estuvieras viendo que Jesús hace bolitas. ¿Aló? Pero él estaba ciego. Entonces, bueno, él aprovechó, hizo la bolita. Piqui, piqui. Y le dijo: ciego, vaya y lávese en el estanque. Vaya y lávese la cara. El ciego obedeció. ¿El ciego qué? Obedeció. Dígale que está a tu lado: obedeció. Generalmente, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué me echaste? Él no tenía ojos, tenía el hueco. Señor, ¿qué me echó? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué mejor no hiciste otra cosa? ¿Y por qué en el estanque y no en las manos? ¿Y por qué no en el río? Dile que está a tu lado: obedeció. Clamó y obedeció. Alguien que empiece a clamar y a obedecer. El bendito problema de la gente en la iglesia es que empieza a clamar y no quiere obedecer. Clama para que Dios haga, pero Dios es un Dios que al clamor de la gente aparece, pero espera obediencia. Pastor, ¿y por qué obediencia? Porque mi Biblia me enseña que Jesús lo que busca es que tú, como criatura creada por Él, tomes la decisión de que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Diga conmigo: mi Señor y Salvador. Diga conmigo: Señor. ¿Dónde está la gente que cuando la llaman dice Señor? ¿Te acuerdas cuando uno era pequeño? ¿Qué? ¿Qué? Señor, señora. Diga: Señor, señora. ¿Cuántos papás decían, se demora más, pero se expone menos? Estamos, ¿cierto? Entonces, Señor significa que tú sabes que es la autoridad. ¡Aló! Diga conmigo: necesita respeto, está por encima de mí y me quiere que yo obedezca. ¿Cómo vamos a aceptar a Jesús? Como Señor y Salvador. ¿Quieres eternidad? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres que tus pecados te sean perdonados? Él tiene que ser tu Señor. ¿Aló? Entonces todo empieza por una oración que uno dice: Señor, yo quiero ser tu hijo, o perdona mis pecados. Y siempre te hacemos repetir una oración que dice: tú eres mi Señor y Salvador. ¿Cierto? En alguna parte de la oración dice Señor y Salvador. Entonces hay gente que no entiende que Señor es el que manda. Dígale que está a tu lado: el Señor es el que manda. Está por encima tuyo.
Entonces tú clamas y a partir del clamor Dios aparece para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. ¿Dónde está la gente que quiere hacer lo que Dios quiere que... ¿Sabes qué dijo Dios al respecto? Hay un pasaje bíblico donde dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Usted sabía que usted no piensa lo mismo que Dios? Dice, sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Perdón, mis pensamientos no son vuestros pensamientos así. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. ¿Cómo así más altos? Van más allá. Cuando uno es papá y su hijo es pequeño, uno le dice, no hagas esto porque pasa esto. Y uno, ¿por qué le dice, si usted hace esto, pasa esto? Porque ya uno hizo eso y pasó eso. ¿Aló? ¿Aló? Entonces uno lo dice porque ya pasó por ahí. Entonces Dios es Dios y sabe más allá. Entonces dice la palabra que Dios tiene para nosotros cosas mayores que las que nosotros mismos pensamos. Hay deseos en tu corazón que son muy pequeños y por eso no se han dado. Hay oraciones que empiezas a clamar cosas tan pequeñas porque no te has dado la clase de Dios tan grande que tienes. ¿Dónde están los que hoy entienden que Dios es grande? Que Dios es poderoso. Que tú tienes que empezar a clamar por cosas grandes. Entonces ellos empezaron a clamar por salir de la esclavitud, de la situación. ¿Cuántos quieren salir de esa situación? Pero resulta que cuando clamaron, llegó Moisés, predicó y la gente nada. Al fin creyeron un poquito, diga conmigo un poquito, salieron de la esclavitud de Egipto, pero se quedaron a vivir en la prueba, en el desierto, en la dificultad. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende que hay que obedecer. Dile que está a tu lado, obedecer. Resulta que Dios les dijo que había que hacer esto y aquello, porque si hacían esto y aquello, Dios los iba a bendecir. Entonces ellos empezaron a pensar, pero allá hay gente grande. Además hay gente gigante, hay gente armada. Allá hay ejércitos. Cuando lleguemos nos van a matar. Escúchame, los planes de Dios van más allá de lo que tú puedes ver. Si Dios te da algo, un sueño, es porque sencillamente Dios sabe que lo puedes lograr, porque Él está ahí. ¿Aló? Pero entonces nos cuesta obedecer. Y cuando te digo obedecer, no te estoy hablando que Dios te hable y te dice, oye, bueno, 3 de pecho, 4 cuclillas. No, obedecer ¿qué? Dios te da palabra. ¿Cuántos vienen a la iglesia y reciben palabra? ¿Dónde está la gente que recibe palabra? Vamos a recordar algunas palabras recientes. ¿Quién se acuerda de qué predicamos el domingo? ¿Segunda parte de qué? La segunda parte del espíritu de los conquistadores. ¿Dónde están los conquistadores de esta iglesia? Entonces, si tienen los puntos, me pueden ayudar. Poner los puntos ahí rapidito. ¿Qué nos decía Dios el domingo? Dios el domingo hablaba, era la continuación de la prédica del domingo antepasado. Entonces, vamos a empezar por el domingo antepasado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar en orden. ¿Qué nos dijo Dios? El espíritu del conquistador no se queja. ¿Aló? El que tiene espíritu de conquistador no critica. ¿Aló? ¿Aló? El que tiene el espíritu de conquistador, ¿tienes esa prédica? Hace dos domingos, ¿sí? Entonces el espíritu de conquistador tiene cosas que Dios nos dice que nosotros no debemos hacer. Tan sencillo como eso. ¿Cuántos tienen sueños para este año? ¿Cuántos tienen sueños para este año? ¿Cuántos tienen sueños? A ver. Sueños sí tienen, ¿vio? Amén. ¿Y sueños? ¿Yo? Ahí está, después de eso. Hablábamos de actitud. ¿Cuántos entendieron que actitud era actitud hay con C y con P? Que actitud con P es la habilidad para algo. Usted de pronto es muy bueno para la matemática, ¿sí? De pronto usted es muy bueno pateando balón. De pronto usted es muy bueno para cocinar. Eso es una actitud con P.
Pero Dios no quería la actitud con P, sino la actitud con C para salir, para sacarnos adelante. ¿Aló? Porque el grave problema de la iglesia es que muchas veces dice, es que yo no tengo actitud para eso. Que Dios no te está pidiendo que seas el mejor en lo que tú haces. Lo que Dios te está pidiendo es que con actitud con C, si pones actitud con C, no importa que no seas el mejor, no importa que seas malo en lo que haces, cuando tienes actitud vas a terminar siendo el mejor. Amén. Entonces hablábamos también de la monotonía. Diga conmigo, monotonía. ¿Se acuerda que eso fue lo que pasaba en el pueblo de Israel, que era monotonía? Yo le pregunto, después de eso que fue hace 15 días, ¿cuántos siguieron en la monotonía? Diga conmigo, monotonía. Queja, crítica, la insujeción. ¿Cuántos aquí todavía no identifican quién es la autoridad en un determinado lugar? Amén. Oye, ahorita es increíble los padres con respecto a los hijos en el colegio. ¿Se acuerda que antes un profesor regañaba y el papá lo regañaba más fuerte en la casa? Hoy el profesor llega a decir algo y el regañado es el profesor. El papá va a reclamarle al colegio. Así pasa, ¿verdad? ¿Usted por qué está tratando a mi hijo así? ¿Aló? ¿Por qué? Porque estamos en una época espiritual en el mundo entero que la gente no se sujeta. Amén. La gente que quiere tener el espíritu conquistador no debe regresar al pasado. Y dígale a alguien, tú vives todavía en el pasado. Y de pronto alguien, ¿yo? Sí, te lo voy a recordar. Cuando tú dices, lo que pasa es que yo no puedo pasar ese capítulo cuando tú me insultaste, cuando a mí mi papá me dejó, cuando a mí mi mamá me dijo. ¿Aló? Ay, hermano, ¿y usted cuántos años? Bueno, yo tengo 80, pero eso fue hace como 60 y pico de años, pero yo no lo puedo olvidar. Dile que está a tu lado, sigues viviendo en el pasado. Y el espíritu del conquistador vive el día a día. El insulto fue de ayer. ¿Para qué darte mala vida hoy? Por lo que pasó ayer. ¿Dónde están los que van a conquistar este año? Entonces, ahí vimos rápidamente esas cualidades, como para coger el ejemplo de lo que te estoy predicando hoy. Cuando Dios te dice, obedece, ¿dónde está la gente que dice, voy a obedecer? Entonces usted acuerda de la prédica que dice, no puedo vivir la monotonía, porque es que la monotonía me aleja de Dios. Diga conmigo, la monotonía me aleja de Dios. Dile que está a tu lado, el domingo no es para lavar. Si vas a lavar, lo hagas en la tarde. El domingo es para venir a la iglesia. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no le sirve al Señor? Porque dice, ¿y el tiempo? Oye, sal de la monotonía. Uno viene del trabajo. Dile que está a tu lado. Uno trabaja, pero hay que salir de la monotonía, hay que venir a la iglesia. ¡Aló! Entonces Dios te dice, no critiques, y seguimos criticando. ¿Dónde está la gente que quiere que este año sea un año de nuevos comienzos de conquista? Y seguimos criticando. Esa es la obediencia que Dios te dice. ¿Por qué? Pastor, pero en otra iglesia predican, no forniques. Dile que está a tu lado. Se supone que si estamos caminando con Dios, ya eso es parte del pasado. ¿Aló? ¿Cierto? ¿Aló? Pastor, pero en otra parte vienen y le hablan a uno de que uno no puede hacer brujería. Se supone que si uno está caminando con el Señor, ya uno la brujería la dejó. ¿O dónde está la gente que todavía vaya a la 43 allá con el Paseo Bolívar y compran la chacita? Ay, este menjurje, este maranguanjo. ¿Aló? Se supone que ya eso lo pasaste. Dile a alguien, obedece. Entonces, obedecer es, Dios me dice que no me queje. Dile que está a tu lado. Hágale así. Ahora míralo y dile, hey, no te quejes. ¿Estás escuchando? No critiques. Eso es lo que se llama obedecer. Lo cogí como ejemplo.
Cogí la prédica esa como ejemplo a lo que hoy Dios nos está diciendo, porque cuando habla de obedecer uno dice, bueno, ¿y qué? Que Dios me va a decir 3 pasos adelante y 2 atrás. ¿Aló? Porque la gente cree, voy a buscar trabajo, entonces tengo que obedecer. Dios, ¿cuántos pasos doy a ver a dónde pregunto si hay trabajo? Es que el Señor me dijo que 5 pasos adelante, voltear a la izquierda, y cuando voltee a la izquierda, ahí voy a entregar mi hoja de vida. No, eso no es obedecer. Obedecer es que Dios cada día te va dando una prédica, y esa prédica, la idea es ponerla en práctica. ¿Cuántos sienten que cada vez que viene a la iglesia Dios le habla? Bueno, lo que quiere Dios es eso. Que eso que Dios te habló, que sentiste en tu corazón, colóquelo en marcha. Amén. ¿Cuántos quieren conquistar este año? Bueno, entonces el pueblo de Israel se quedó en el desierto. ¿Por qué? Porque no obedeció. ¿Y qué fue lo que Dios les dijo? Que no obedecieron. Dios les dijo, van a ir a conquistar. Mira que cuando Dios les dijo, van a ir a conquistar, Dios no les dijo, bueno, van a ir y se van a poner 20 horas de rodilla, 50 días de oración, 100 de ayuno. Lo que Dios les dijo es, van a ir a buscar su casa, su terreno, sus cultivos, su bienestar. ¿Aló? ¿Sí estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Porque a veces creemos que obedecer a Dios es todo espiritual. Y yo les estaba hablando de la tierra prometida que fluye leche y miel. Es decir, salir de una esclavitud. Es que esclavitud no hay nada. A una tierra prometida que fluye ¿qué? Entonces la gente dijo, no se puede. ¿Cómo dijo la gente? ¿Cuántas veces dicen no se puede? Es imposible. Yo para eso no sirvo. Hay gente que no sirve para algo, pero cuando con su actitud con C empieza a decir, sí puedo, voy a esforzarme. Mire lo que siempre ha dicho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no es un jugador que haya nacido con mucha habilidad, como sí lo tiene Messi y sí lo tienen otros. Por ejemplo, Ronaldinho. Ronaldinho nació con una habilidad hace muchos años bárbara. Aquí en Colombia hay mucha gente con habilidad. En cambio, Cristiano Ronaldo era una persona que era disciplinada. Mira lo que decía el técnico del Real Madrid cuando Cristiano Ronaldo estuvo. Dice que él llegaba al entrenamiento, ¿sí? Y cuando llegaba se acercaba a los vehículos, ¿sí? Allá en España llegan en su carro particular, aquí como que lo recoge el bus y lo lleva. Pero bueno, dice que él tocaba los motores y se daba cuenta que el único motor frío era el de Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo siempre tenía el motor frío. ¿Por qué? Porque era el primero en llegar. Dice que él se iba, ¿sí? Y el último en irse, 1 o 2 horas después, era Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque él se quedaba practicando. Llegaba y hacía cosas adicionales. Cuando la gente llegaba, ya él había hecho de todo. Y cuando la gente se iba, él se quedaba. Así que diga conmigo, este año es año de conquista. Diga, es año de conquista. Y la desobediencia del pueblo de Israel fue porque no quisieron ir a conquistar. Porque Dios quiere el bienestar tuyo. Diga conmigo, mi bienestar. El grave problema de la gente de la iglesia es que quiere el bienestar, pero no quieren hacer nada por su bienestar. Diga conmigo, quieren el bienestar, pero no quieren hacer nada por el bienestar. Les es más fácil empezar a criticar, les es más fácil empezar a quejarse y les es más fácil empezar a exigirle al gobierno un subsidio. ¿Aló? Porque esto no tiene esfuerzo. El quejarse es parte de mi cotidianidad. El criticar es parte de mi vida. Entonces, si me llega un subsidio, pues no tengo que hacer nada. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, Dios quiere que tú seas parte de la conquista. Que este año no aplaces tus sueños. Que este año no aplaces tus metas. Que este año no digas para el año entrante. Que este año no digas no hay plata. Que este año no digas no puedo.
Amén. ¿Dónde están los conquistadores de esta iglesia? Dios te quiere ver bien y me quiere ver bien. ¿Qué es lo primero que hace una persona que no tiene espíritu de conquista? No darle a Dios. No darle a Dios. Porque dice, pero es que el pastor está mejor que yo. ¿Aló? Pero cuando usted está en un espíritu de conquista, se supone que el pastor va más adelantado que usted. Amén. Cuando uno está en espíritu de conquista, uno sale a buscar la bendición. Diga conmigo, salgo a buscar la bendición. Yo como pastor, yo no puedo esperar y ponerme a orar, Señor, que un hermano traiga y me traiga una ofrenda para vivir. ¿Aló? Yo como pastor salgo a buscar mi bendición. Amén. Amén. Dígale a alguien, este es el año de conquista. Bueno, entonces sigamos. El pueblo de Israel dice que se contagió, escuchó el informe, ese fue la prédica del domingo, escuchó el informe negativo de 10 personas, dice que todos decían no se puede, es imposible, no vamos a lograrlo, pero 2 de ellos creyeron, diga conmigo, creyeron. Y le dijeron a la gente, sí se puede. ¿Qué dijeron? Pero la gente dice no. Estoy llevado, hay crisis, con ese marido que yo me mando, con esos hijos que no ayudan para nada. Y empieza la quejadera. ¿Aló? ¿Aló? Entonces dice la Biblia que dijeron sí se puede. Aunque Dios le dijo al pueblo entero, hasta que no muera el último no van a entrar. Pero Josué y Caleb tienen un espíritu diferente. ¿Quiénes tienen un espíritu diferente? Josué y Caleb. Yo espero que en esta iglesia todos tengan un espíritu diferente a la gente. ¿Cuál es el espíritu de los otros? No se puede, imposible. No hay plata. Aló. Diga conmigo, yo tengo que tener un espíritu diferente. Eso dijo Dios. Entonces, por cuanto, dice Dios, Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Ese espíritu diferente es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no trae temor. ¿Aló? Yo estoy diciendo si tienes al Espíritu Santo. Estoy diciendo que si verdaderamente le crees a Dios y al Espíritu Santo, no puedes tener temor. ¿Aló? Y pastor, ¿dónde tengo temor? Aquí. Pastor, ¿dónde me creo perdedor? Aquí. Pastor, ¿dónde creo que no sirvo para nada? Aquí. Pastor, ¿dónde creo que yo soy un fracasado? Aquí. Y si yo tengo al Señor y Dios me está diciendo, tú eres un vencedor, y aquí te dice, tú eres un perdedor, ¿a quién le voy a creer? ¿Aló? Pastor, pues a Dios, al Espíritu Santo, yo soy un vencedor. Y mañana, yo no sirvo para nada. Este fracaso, si tú verdaderamente le crees a Dios, aquí vences. La primera batalla que tienes que vencer es aquí. ¿Aló? Habrá gente a tu alrededor que te dice bueno para nada, que te van a decir que no sirves, te van a humillar, pero Dios te está diciendo lo contrario. Y lo contrario es que vas a poseer la tierra, vas a lograr tus sueños, vas a vivir mejor este año. Amén. Amén. Entonces, por cuanto Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, dice que Dios, pasaron los 40 años, dice que fueron los únicos que permanecieron vivos de su edad. Todo el mundo murió. Solamente aquellas personas que habían nacido en el desierto, o aquellos que habían ingresado al desierto con menos de 20 años, fueron los que entraron con Josué y Caleb. Es decir, conclusión, Josué y Caleb eran los únicos viejos del pueblo de Israel, porque los demás habían muerto. Dice que a los 80 años Josué, y a los 85 años Caleb conquistaron la tierra prometida.
Dice que Josué tomó el mando, el reemplazo de Moisés se llamó Josué y durante 30 años estuvo en la batalla, 30 años, 80 hasta los 110. Y termina el último capítulo de Josué diciendo que a los 110 terminó las batallas y había conquistado todo lo que Dios le había puesto, había logrado todo. Y cuando había logrado todo, dice que murió. Dile que hasta a tu lado, ¿no es mejor morir habiendo logrado todo? Amén. A los 110 años. Y era más suave que, perdón, era más difícil que lo que usted hace. Él estaba 30 años en la guerra. Amén. ¿Aló? Guerra física, con espada. El último capítulo de Josué, Josué empieza a recordar todo lo que hizo Dios durante esos 30 años. Me llama la atención que él recuerda todo lo que hizo Dios durante los 30 años, no durante los 70 últimos años. Porque antes de los 30 años duraron 40 en el desierto. Josué empieza a recordar las batallas, no los fracasos. ¡Aló! ¡Aló! Mira, tal vez tú dices que ya estoy muy viejo. Recuerda las victorias, no los fracasos. Y para los que te consideran viejos, Josué empezó a los 80 años a conquistar. Y Caleb a los 85. ¿Y sabes qué dijo Caleb a los 85? Fue a donde el jefe, que era 5 años menor que él. Y le dijo: Josué, tú ahora estás al mando, pero todavía me siento joven, como cuando tenía 40 años. Y tenía 85 el viejo. Diga conmigo, las fuerzas y como me vea, depende de lo que yo me siento aquí en mi corazón. Aló, por ahí dicen que vieja es la cédula. Aló, él todavía se sentía joven. ¿Por qué? Porque cuando hay sueños de parte de Dios, él dice: yo me siento joven. Escúchame, cuando usted viene a la iglesia, se apodera de la palabra, usted se va a sentir joven. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un sueño por conquistar, a uno se le olvida la edad. Amén. Cuando usted no tiene nada que hacer, usted se siente viejo a los 20. Se siente fracasado a los 25. ¿Aló? Cansado a los 30. ¿Aló? Cansado antes de despertarse. Antes de levantarse. Pero cuando usted tiene un sueño, ¿cuánto caminaría Josué? ¿Cuánto correría Josué a los 80 hasta los 110 años? ¿Usted se imagina el viejo? En medio de una guerra. Oye, en medio de una guerra hasta el más viejo tiene que correr. ¿Amén o no amén? Pero había algo que lo hacía sentir joven. Había algo que lo llevaba a mantenerse. ¿Qué era? El Espíritu del Señor. Amén. Entonces le dice Caleb a Josué, que era el jefe: oye, mira, tú tienes 80, yo tengo 85, pero todavía me siento como de 40. ¿Por qué? Porque a los 40 yo soñé con la tierra prometida, pero no se han dado las cosas, pero todavía se puede. Oye, 40 años atrás ellos dijeron: sí se puede. Amén. Hay muchas cosas en tu vida que un día dijiste sí se puede y todavía no las has logrado. A esas Dios te está diciendo: hoy es el tiempo de decir sí se puede. Amén. Sigamos con esta temática del espíritu del conquistador. Le podemos poner 3 o 4, quién sabe por dónde vamos. Yo creo que por 4, porque el domingo fue 1, el jueves 2, el domingo 3, hoy es 4. Diga conmigo: yo soy un conquistador. Entonces empezaron 30 años de guerra. La guerra son problemas. En la guerra hay dificultades. En la guerra hay muertos. Así que diga conmigo en voz alta: el hecho de que haya un muerto no me puede quitar las ganas de seguir luchando. ¿Por qué? Porque en la vida la gente que está a nuestro alrededor tiene que morir. Mueren jóvenes, mueren niños, mueren ancianos. Y mira una palabra que quiero darte a aquellas personas que dicen: ay,
todos los de mi generación ya se están muriendo. Yo no sé cuántos han escuchado por ahí, gente que tiene cierta edad que dice, ya como que en el orden sigo yo. Para aquellos que dicen, ya de pronto vengo yo. ¿Sabe? Eso es lo que dice el diablo, que vienes tú. Pero Dios te dice esto, tienes mucha tela por cortar, muchos años de vida por conquistar, muchas cosas que te faltan hacer. No puedes morir sin que el propósito de Dios se haya hecho una realidad en tu vida. Alguien que diga de esa generación, amén, amén. Entonces, ¿dónde está la gente que dice, voy a cambiar mi manera de pensar? ¿Se acuerdan lo que les dije el domingo hace 15 días? Voy a empezar a predicar acerca del espíritu del conquistador, porque para que usted conquiste necesita tener un espíritu diferente. ¿Cuántos sienten que Dios les ha hablado hoy? ¿Cuántos sienten que Dios les ha hablado hoy? ¿Qué tienen que hacer? Obedecer. ¿Y qué les está diciendo Dios? Vayan. ¿Pero a dónde? A hacer lo que siempre debiste hacer. Que ese sueño se vuelva una realidad. No, pastor, yo siempre quise un carro, pero ¿ya qué? Pastor, yo siempre quise una casa, pero ya. Pastor, tal vez tienes una casa. Pastor, pero yo siempre quise una casa más bonita. ¿Y qué pasa? ¿Todavía puedes? ¿Aló? ¿Aló? Espíritu de viejo, te vas. Y espíritu de Caleb, que dice, a los 85 todavía me siento como de 40. Que los de 40 se sientan como los de 20. Oye, en esta generación los de 20 ya están cansados. ¿Ah? ¿Aló? Llega una persona de 70 años en una fila y están. ¿Y el de 15?